Bueno, este es el tema de hoy, diferencial total de una función de varias variables, y comenzamos repasando lo que sería el diferencial del análisis 1, ¿cierto? Como para entrar en calor. Diferencial total en campos escalares sería, ¿no? Es decir, campos escalares, recordamos, tienen imagen escalar, pero varias variables en el dominio, ¿no? Variables independientes. Bueno, empezamos con análisis 1. En análisis 1 decíamos de que si una función es derivable, entonces es diferenciable en un punto dado, ¿no? Y bueno, eso surgía de la misma definición del límite de la derivada, ¿no? Decimos que la derivada de f respecto de x, ¿no es cierto?, en un punto x sub 0, es igual al límite del cociente incremental, ¿no? Es decir, el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente, ¿cierto? Cuando delta x, que es el incremento de la variable independiente, tiende a 0. Esto es el cociente incremental. Y a raíz de esto mismo, de que si la derivada existe el límite, ¿no es cierto?, es que podemos establecer esto. Es decir, al existir el límite significa que cuando yo delta x tiende a 0, mi cociente incremental es muy similar al valor de la derivada en el punto, ¿cierto? ¿Qué tan similar es? Es tan similar como que tiene una pequeña diferencia de un épsilon. Y cuando tiende a 0, ¿no es cierto?, se supone que ese épsilon tiende a 0. Cuando delta x tiende a 0, esa diferencia de épsilon tiende a 0. Entonces, si nosotros multiplicamos todo esto por delta x, nos está quedando una expresión que es la que hace lo que nos da a conocer que una función es diferenciable. Es decir, cuando un incremento de la función se puede expresar de esta manera, con epsilon que tiende a 0 cuando delta x tiende a 0, es porque la función es diferenciable. ¿Por qué? Porque esta definición nos permite establecer una parte principal del incremento, que es lo que llamamos diferencial de la función. Decimos de que el diferencial de la función es esta parte que denominamos parte principal del incremento de y. ¿Qué sería? En terminología, nosotros sería diferencial de y igual a la derivada de f respecto de x en x0, es decir, valuada más este infinitésimo de orden superior, ¿no? Porque el épsilon tiende a 0, delta x tiende a 0 también, ¿no es cierto? Entonces, perdón, esto en cuanto al incremento, ¿no es cierto? El diferencial sería, el diferencial de y, como lo llamamos, la derivada de f respecto de x en el punto por diferencial de x, es decir, cuando delta x tiende a 0, el delta x se transforma en la idea de un diferencial. Siempre la idea del diferencial es de un valor pequeño, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando estamos en el entorno del punto x sub 0, ¿cierto?, bien cerquita de ese punto, podemos decir que el incremento de la función es aproximadamente igual al diferencial de la función, porque este valor, sumando, es un valor muy pequeño, ¿no es cierto? Ahora, todo diferencial tiene una función lineal asociada, que es esta. Si de repente, en vez de pensar en valores pequeños para los diferenciales, es decir, le podemos dar la posibilidad de que tenga valores grandes, es lo que sería el diferencial de y. Diferencial de y sería un y menos un y0, ¿no es cierto? Es siempre a partir del punto del entorno del x sub 0, ¿no es cierto? El f del x sub 0 sería el y0, ¿no es cierto? Entonces acá el diferencial de y sería el y menos el y sub 0, ¿no? El y, o f de x más delta x, ¿no es cierto? Que sería este sería el y, ¿no es cierto? Menos el f de x sub 0, ¿no es cierto? Que sería el y sub 0. Es decir, acá está en nomenclatura de f, pero también lo podemos poner en nomenclatura de y, ¿no es cierto? Decir que es
y menos I0, ¿no es cierto? Y menos I0. Y este diferencial de x es x, sería el delta x, ¿no es cierto? X menos el x sub 0. Entonces, si se fijan, tenemos este valor y menos I0 y x menos x sub 0 por la deriva de la función. Es decir, que el diferencial lleva asociada consigo una función lineal. De hecho, cuando estamos en valores muy pequeños, es decir, son diferenciales en serio esto termina siendo un pedacito chiquito de recta. Es tangente a la curva, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que esta derivada es la pendiente de una recta tangente, ¿no es cierto? ¿A quién? A la curva de f de x. Entonces, si yo le doy la posibilidad de que los diferenciales o los delta, que sería lo mismo, sean grandes o pequeños, estoy en presencia de una recta infinita, que sería esta función lineal asociada. Que en el entorno del x sub 0 se transforma en un pedacito de recta que toma los valores muy cercanos a la función, ¿no es cierto? Es decir, decimos de que la función lineal aproxima muy bien a la función justo en el entorno del punto x0 y 0. Bueno, esas son cosas que veíamos en el análisis 1, ¿no es cierto? Bueno, en análisis matemático 2 es similar. La definición que vamos a dar tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Nada más que ahora en una función de dos variables independientes, como es esta, z igual a f de xy, es de R2, porque tiene dos variables independientes, y va a través de f a r, porque es escalar z, es diferenciable en un punto x0 y 0, si se cumple esto, que es muy similar a lo que tenemos acá, nada más que tenemos esta cantidad sumando porque tenemos dos variables independientes. Fíjense, está compuesta el incremento de la función z, o de f, que sería lo mismo, igual a f' de x, ¿ves? Estamos tomando las derivadas parciales acá porque tenemos dos derivadas posibles, ¿no es cierto? Acá era una, acá son dos. Valuada en el punto centro del entorno, x0 y 0, por delta x, por delta x, más f' de y de x0 y 0 por delta y, que sería la parte, es decir, tengo un incremento que depende de la variación de x, pero también depende de cuándo varía y, ¿no es cierto?, que es esta otra suma. Más los infinitesimos, el epsilon 1 por delta x, que eso es igual acá, más el epsilon 2 por delta y, que es cuando estamos tratando los incrementos en las variables independientes, ¿no es cierto?, los infinitesimos referidos a cada variable. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, epsilon 1 tiende a 0 y epsilon 2 también tiende a 0, cuando delta x y delta y tienden a 0. Esta sería la definición de diferencia, de función diferenciable en un punto x0 y 0. Pero claro, esta definición es muy poco práctica para los ejercicios, es decir, ¿cómo hago para demostrar que una función cumple con esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí sale en nuestro auxilio un teoremita que se llama teorema de la diferenciabilidad de una función y nos da una herramienta, nos dice lo siguiente: una función z igual a f de xy es diferenciable en un punto x0 y 0 si sus derivadas parciales existen y son continuas en el entorno de ese punto. Entonces esto ya es una herramienta, ¿no? Como yo ya sé cuándo una función es continua, por lo que vimos en límite y continuidad en clases anteriores, entonces yo sé que esta función, que es de función derivada primera y función derivada primera respecto de y esta respecto de x, sé cómo sacarle la continuidad, ¿no es cierto? Entonces, si existen y son continuos en el entorno de dicho punto, entonces yo ya sé que son diferenciables, que es una función, z va a ser una función diferenciable en el entorno de este punto. ¿Cómo lo demostramos?
Lo demostramos empezando por el incremento de z. ¿Por qué? Tenemos que llegar a esto, ¿no es cierto? A que se cumple esto. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar con el incremento. El incremento de z, cuando hay incremento en las variables independientes, es este. Tengo f de x0 más delta x y 0 más delta y menos f de x0 y 0, ¿no es cierto? Que es el punto centro del entorno, el x0 y 0. Entonces, este sería mi incremento. Ahora, ¿cómo hago para llegar acá? Bueno, todos estos pasos hasta llegar a que cumple. Y eso va a cumplir, ¿por qué? Porque se cumplen estas premisas del teorema, que existen estas derivadas parciales y son continuas en el entorno del punto. Entonces, ¿qué hacemos? Acá hacemos un artificio, es decir, ¿qué sería un artificio? Hacemos una cuestión algebraica, le resto y le sumo un mismo valor. Fíjense, acá en el medio he puesto, le he restado la función incrementada solamente en i, y después le he sumado lo mismo, es decir, la función incrementada solamente en i. Y acá se me forman dos restas. Acá vamos a hacer algo parecido a la demostración del teorema de Schwarz, que es que usábamos el teorema del valor medio. Estamos acá con derivadas continuas. Necesitamos establecer un intervalo, ¿no es cierto? En el cual, fíjense acá, tengo una resta y otra resta, ¿no es cierto? Esta resta, si nos fijamos, tiene en la parte de primera componente, que varía, ¿ves? Tengo acá x0 más delta x, y de este otro lado de la resta tengo x0. Y la segunda componente son iguales, es decir, tengo valores constantes en la parte de y, ¿cierto? Entonces, esta resta está actuando como si fuese una función de una sola variable en x, donde x sería, x, la parte variable sería el x0 más delta x, ¿cierto? Es decir, el que le da la variabilidad es el delta x, pero x0 más delta x sería el x, ¿cierto? Y este sería el x sub 0. Entonces yo tendría un entorno, ¿no es cierto?, que va de x en el dominio de x0 como menor valor del intervalo hasta x0 más delta x, que es el otro extremo del intervalo, ¿no es cierto? Estoy restando, si se acuerdan, el teorema del valor medio era que si yo restaba los extremos, la función valor de los extremos de intervalo, si existían estas condiciones de continuidad, ¿no es cierto?, en la deriva era posible establecer un valor intermedio en el intervalo del dominio, que sería el C1, tal que f, la derivada valuada en ese punto intermedio, C1 en este caso, como está variando x, acá la derivada va a ser respecto de x, ¿no es cierto? Valuada en C1 por el largo, el largo, digamos, la distancia que tiene el intervalo del dominio, ¿cierto? Es decir, la resta entre los valuación de los extremos era igual a la derivada de la función valuada en el punto intermedio por delta x, en este caso, que sería la longitud del intervalo dominio. Y esta otra resta, pasa algo similar, pero al revés, ¿no es cierto? El que está constante acá es el x, la parte de x, y el que está variando es la parte de y. Bueno, esta sería la y, que sería y0 más delta y, y este es el y0, ¿no es cierto? Entonces este estaría actuando como una función de y. Entonces también acá aplicamos el teorema del valor medio. Tengo la resta de la función valuada en los extremos de intervalo. El extremo de intervalo sería el y0 más delta y, extremo superior, e y0, el extremo inferior, ¿cierto? Sería igual, ¿ves? Estoy reemplazando a la derivada, como varía ahí, es derivar respecto de y, en x0 constante y un d1, que sería el valor intermedio entre los dos que están en medio, digamos, dentro del intervalo de dominio, ¿cierto? I0 e I0 más delta I, ¿cierto? Por el largo del intervalo, que sería delta I. Bien. Ahora,
Como yo sé que estas derivadas existen y son continuas, yo puedo llegar a tomar límite de este valor y de este valor para cuando delta x y delta y tienden a 0. Y ya se van a dar cuenta por qué hago esto. Es decir, yo tomo esta derivada, le hago límite, ¿no es cierto? Para delta x y delta y que tiende a 0. Y ese límite me va a dar igual a la derivada valorada en x0 y 0. ¿Por qué? Porque cuando delta x tiende a 0, este x tiende a 0, evidentemente este valor que es el valor de x, ¿no es cierto? X más delta x. Cuando delta x tiende a 0, va a tender al x sub 0. Con mayor razón el C1 va a tender al x sub 0 porque es un valor intermedio, ¿no es cierto? Es decir, en ese punto el C1 se va a convertir en x sub 0. Y con el i va a pasar lo mismo. Es decir, cuando delta i tiende a 0, este valor que es i, que es i0 más delta i, ¿no es cierto?, tiende al i sub 0. Con mayor razón, el delta 1 también va a tender al i sub 0 y eso me va a servir para este otro límite. Entonces acá voy a tener que el límite de esta función derivada va a tender a hacer la derivada en el punto x0 y 0. Y en este otro, que estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo el límite para este x delta y que tiende al 0, 0, me va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Cuando delta x y delta y tienden al 0, 0, este ya está en x0 y este va a tender al i sub 0. ¿Por qué? Bueno, al delta y tenderá a 0, este que es un punto intermedio con mayor razón va a tender al valor i sub 0, ¿no es cierto? Entonces tengo estos dos valores. Bien. Ahora, al hecho de existir estos límites, porque existen las derivadas, ¿no es cierto? Y son continuas, existen las derivadas y son continuas, yo puedo expresar estos límites de esta forma, este como este y este como este. ¿Por qué? Y bueno, como el límite existe, este valor difiere de esta derivada, valorada en x0 y 0, en un épsilon, que le llamamos epsilon 1. Siempre y cuando estemos haciendo la tendencia, ¿no es cierto? Delta x y delta y que tiendan a 0, 0. Entonces, este valor difiere en un epsilon 1. Y acá pasa lo mismo. Este valor difiere de este valor, esta derivada respecto de i en el punto x0 y 0 en un epsilon 2. Será otro valor de epsilon. Y eso lo que hago ahora es reemplazar este valor, digamos, este valor reemplazo por este. Este valor reemplazo por este. Lo pongo ahí. ¿Qué está multiplicado por delta x? Ahí lo pongo por delta x. Y este valor, que es este, lo reemplazo por el obtenido acá con el épsilon. Lo pongo ahí. Y que está por delta i, ¿no es cierto? Por delta i. Entonces ahora hago la distributiva. Y ya vemos que nos va a quedar 4 sumando, ¿no? Hago la distributiva, pero ordeno acá, ¿no? De tal manera que me quede exactamente igual que la definición de diferenciabilidad de una función en un punto x0 y 0 que vimos recién. Fíjate, delta x por la derivada respecto de x valorada en el punto, ¿no? Ahí está. Más, con este otro, delta i por este valor, la derivada respecto de i en el punto por delta i. Y después me queda sumando el delta x por epsilon 1, delta i por epsilon 2. Y como los límites existen, yo sé que va a pasar esto. Es decir, epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0 si delta x y delta y tienden a 0. Entonces, con esta pequeña cuestión algebraica que hemos hecho acá y con lo que conocemos de límite y sabiendo que si existen que estas derivadas existen y son continuas, hemos llegado a demostrar que la función es diferenciable en el punto por definición, ¿no? En el punto x0 y 0. Gracias a que estas derivadas existen y son continuas en el entorno del punto. Bien.
Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar de algo similar a lo del análisis 1, es decir, en el incremento hay dos sumandos que se consideran parte principal del incremento y otros dos sumandos que son infinitésimos de orden superior, ¿no es cierto? Que si delta x y delta y tienden a 0, estos se pueden descartar y nos quedan los dos valores, los dos sumandos principales del incremento, ¿no? Bueno, a esos dos valores principales, dos sumandos principales del incremento, se lo llama diferencial de z, ¿m? O diferencial de f. Y dependen de x y y. Sería f' respecto de x valorado en el punto por diferencial de x más f' respecto de y valorado en el punto por diferencial de y. Entonces, esto ya es algo práctico, ¿no? Porque a nosotros en el práctico nos van a dar una función y nos van a decir, a ver, hay el diferencial de tal función, ¿no es cierto? En tal punto. Entonces va a ser muy fácil. Voy a poner esta que es la nomenclatura, diferencial de z o diferencial de f. ¿Y qué voy a hacer? Voy a derivar respecto de x, voy a evaluar en el punto y lo pongo diferencial de x. Más derivo respecto de y, valúo en el punto y lo pongo por diferencial de y. Y ese va a ser mi diferencial. Es decir, voy a tener dos derivadas que son valuadas, es decir, este es número y este otro es un número. ¿Y en dónde está la función de x? Está en los diferenciales. ¿Por qué? Porque el diferencial de x, por ejemplo, que es delta x, es el x menos el x sub 0. Recuerden que el x, ya decíamos, ¿no es cierto?, que era el x0 más delta x, ¿no es cierto? Bueno, ese es el x, la variable x. Lo mismo con el y, el diferencial de y es, o delta y, cuando el delta y es pequeño, ¿no es cierto?, es y menos el y sub 0. Entonces acá están las variables, ¿ves? En los diferenciales están las variables. ¿Sí? Y son variables que son lineales porque tienen potencia 1, ¿ves? Entonces pasa lo mismo que en el análisis 1. Ante un diferencial tiene asociada una función lineal. Ahora, cuando delta x y delta y tienden a 0, es decir, son pequeñitos, el delta z es aproximadamente el diferencial de z. Ahora, si le doy la posibilidad de tomar valores grandes, estoy en presencia de lo que sería la función lineal, que es una función que se explaya de forma infinita, ¿no? Que si se fijan es nada más ni nada menos que un plano. Si en análisis 1 teníamos una recta tangente en un punto de la curva, ¿no es cierto? En este caso, en vez de para una función z igual a f de xy, que nos da como gráfica una superficie, nos da como función lineal, el diferencial nos da como función lineal un plano que es tangente a la superficie en el punto x0 y 0 y su imagen que sería el z0. Entonces tendríamos, si le damos la posibilidad al diferencial de z y a los diferenciales de tomar valores grandes, tenemos toda la superficie. Ahora, si le damos la posibilidad de tomar valores pequeñitos, tenemos un pedacito de superficie que está en el entorno del punto x0 y 0, ¿no es cierto? Que también va a ser tangente a la gráfica de la función, pero ahí cerquita del entorno del punto. Ahora, si yo le doy la posibilidad de tomar cualquier tipo de valor, me va a dar un plano tangente. Ya vamos a demostrar por qué el plano este sería tangente a esa superficie. Entonces acá este diferencial sería diferencial sería como el incremento de la función lineal cuando yo me desplazo, ¿no es cierto?, un delta x y un delta y. Que esto x menos x0 es el delta x y el y menos y0 es el delta y, ¿no es cierto? Y estas derivadas siempre son valuadas, ¿no es cierto? Estamos referidas siempre al punto centro de entorno, ¿no es cierto? Bien. La interpretación gráfica.
Bueno, acá tenemos la función z igual a f de x, y eso tiene como gráfica una superficie. Acá hemos graficado un pedacito de la superficie que le corresponde a este rectángulo. El rectángulo se forma a partir del x0 y 0, que sería el centro de entorno, el punto de referencia que tenemos, ¿cierto? X0 y 0, y se forma el rectángulo haciéndole un incremento en x delta x y un incremento en y delta y, y bueno, y me da todos esos puntos intermedios que están dentro del rectángulo, ¿cierto? Con todos esos puntos genero este pedazo de superficie. Y ya vamos a demostrar por qué este otro pedacito verde sería un plano tangente a la función justamente en el punto de referencia, ¿no? X0 y 0 y su imagen que es Z0, que es el f de x0 y 0, es decir, la evaluación de la función en el punto, ¿no? Que tanto función como plano tangente coinciden ahí. En eso pasaba lo mismo que en el análisis 1, nada más que en el análisis 1 teníamos una curva y una recta tangente, ¿no es cierto? Pero el punto coincide, conceptualmente es la misma idea. Fíjense que cuando yo le doy la posibilidad de que el delta X y el delta Y sean grandes, ¿ves? Acá para poder verlo, ¿no es cierto? Lo hemos hecho grande. Fíjense que este que está acá, cuando me voy al extremo, a este punto que es el extremo del rectángulo donde tengo las dos variables incrementadas, ¿no? X0 más delta X, Y0 más delta Y, me da una imagen en la superficie, en este plano tangente, ¿no es cierto? Que es este punto que está ahí. Por lo tanto, referido al valor que tenía de z el plano tangente acá, en el x0 y 0, que es el z0, hay una diferencia que se llama diferencial de z, que acá es grande, ¿no es cierto? Es grande. Pero que en la función denota un valor de delta z, ¿no es cierto? Acá en este caso delta z y diferencial de z no son ni remotamente parecidos, ¿no es cierto? Porque estamos lejos del entorno del x0 y 0. Pero fíjense que si estamos cerquita del x0 y 0, es decir, ahí en este pequeñito pedacito de plano que está acá tangente a la superficie, el plano tangente aproxima muy bien a la superficie allí, ¿eh? Por eso decimos que el diferencial cuando estamos en el entorno del x0 y 0 es muy parecido al incremento de la función. Cuando me muevo, ¿no? Un diferencial de x o un diferencial de y. A partir del punto x0 y 0. Bien, ¿qué pasa si yo tengo una función de 3 variables? Una función de 3 variables, bueno, por empezar voy a necesitar un punto del dominio, que va a ser mi punto de referencia, x0 y 0, z0. El diferencial va a ser algo muy similar. Nada más que como tengo 3 variables independientes, voy a tener un sumando más, ¿no es cierto? Voy a tener f' respecto de x, valuada en el punto, diferencial de x, más f' respecto de y, valuada en el punto, diferencial de y, más f' respecto de z. Esta es la que se añade, valuada en el punto, diferencial de z. Acá fíjense de que todas las derivadas son valuadas, por lo tanto son números, esta y esta, y que la función lineal asociada a esta está en los diferenciales, ¿no es cierto? Las variables lineales están en los diferenciales. ¿Por qué? Pues los diferenciales son estos, al igual que vimos recién con 2 variables, el diferencial o delta x, que es lo mismo, es x menos x sub 0, respecto a y va a ser el y menos y sub 0, y respecto a z, z menos z0. Vean que están dentro de estos diferenciales están las variables independientes con potencia 1, por eso es una función lineal. Por supuesto, acá no la podemos dibujar, ¿por qué? Porque tenemos una W, ¿no es cierto?, que es variable
dependiente, ¿no es cierto? Y tenemos 3 variables independientes, que son la X, la Y y la Z, entonces son 4 variables, no se puede graficar, pero no quita de que sea una función lineal y que el diferencial me permita tener una función lineal asociada, ¿no es cierto?, a este diferencial. Donde el diferencial de W va a ser el W menos W0, donde este va a ser el incremento de la función lineal, cuando me corro un delta X, un delta Y, un delta Z a partir del punto X0 y 0Z0. ¿No? Incremento de la función lineal. Y bueno, siempre va a pasar lo mismo. Ante un diferencial, voy a tener siempre una función lineal asociada. Acá un ejemplo. Vean el diferencial total de esta función, ¿no? Una función fácil. En el punto tal, x0 y 0z0, 2, 1, 1. Comparar el incremento de la función con el diferencial cuando nos movemos delta x, delta y y delta z. ¿No? Acá nos dan los valores de cuánto nos tenemos que mover a partir del punto x0 y 0z0, que sería el 2, 1, 1. Nos tenemos que mover esto y esto, ¿no es cierto? Estos serían los delta o los diferenciales. Si ven, hemos buscado deltas pequeños, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este sería el planteo. Como una función de 3 variables, tengo 3 sumando, ¿no es cierto? Diferencial de f, f' de x, diferencial de x. Respecto de y, diferencial de y, respecto de z, diferencial de z. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Busco las derivadas, acá están las genéricas, pero después tengo que evaluar el punto. Este es el planteo de un diferencial genérico y para escribir corto, ¿no es cierto? Para no escribir tanto, directamente se pone así, después directamente se evalúa en el punto y nos dio 1, 4 y 8, ¿no es cierto? Entonces voy a tener el 1 es el que va multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, el diferencial de x es el x menos x0. Es el x menos el x0, que es 2. ¿Ves? X menos 2. Más f' en el punto es 4. Pongo el 4. Y el diferencial de y es el y menos el y0. Es el y menos el 1. Más 8, que sería la derivada respecto de z en el punto, por diferencial de z, que es z menos z0, que sería menos 1, ¿cierto? Bien, ahí está. Ahora, este sería mi diferencial, ¿no es cierto? Bien. La función es esta y mi diferencial es esta. Ahora me dice, esto le tengo que reemplazar los diferenciales en un práctico, porque así le doy a entender al profe de que sé qué es lo que son los diferenciales. Porque yo puedo poner diferencial de x, diferencial y diferencial de z, y si no sé lo que es cada cosa de esa, en ningún momento voy a poder llegar a reemplazarlo. Entonces, el profe necesita saber qué ustedes conocen respecto a lo que son los diferenciales. Y los diferenciales son estos. Bien. Ahora me pide comparar. Bueno, comparo. A ver, ¿cuál va a ser mi x? Mi x va a ser x0 más delta x, ¿no es cierto? Es decir, el x0, que es el 2, más el delta x que me han dado acá. Me da ese valor. Con el y hago lo mismo. El y0 es el 1 más este otro valor. ¿Ves? Y el z es el z0 más el delta z, ¿no es cierto? Z0 más este valor. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a reemplazar ahora en el diferencial, ¿no es cierto?, el valor de x, el de y y el de z, que contienen los delta que me han dado, ¿no es cierto? Y lo voy a poner ahí, ¿ves? Pongo ahí, ahí y ahí. Y me da un valor, ¿ves? Diferencial menos 0,02. Esta sería la aproximación lineal, ¿no? Sería el incremento que sufre la función lineal asociada al diferencial
cuando me muevo estos deltas en el dominio, a partir del punto 2, 1, 1. ¿Qué pasa con el incremento de la función? El incremento de la función va a ser f en el punto, en estos x y z, ¿no es cierto? Las variables incrementadas, menos el valor de la función en el punto 2, 1, 1. Bueno, hago los dos valores, y me da un delta f, que es menos 0,02. Bueno, y ahí demuestro que el diferencial y el incremento de la función son bastante similares. Cuando me muevo poquito a partir del punto de referencia, ¿no es cierto? Me muevo cerca. Si me muevo lejos, si me voy lejos, es decir, si los hago grandes, estos delta, me va a pasar lo que me pasa en el gráfico acá, ¿no es cierto? El delta Z es de un tamaño muy diferente al diferencial de Z. Pero si lo tengo muy cerquita, los valores dan similares. Y es mucho más fácil en la técnica, digamos, en la tecnología, aproximar a una función con una función lineal en el entorno de un punto de funcionamiento. Se me ocurre en algún punto de funcionamiento eléctrico o electrónico, ¿no es cierto?, con tensión y corriente, que una función como esta, ¿no es cierto?, que es totalmente lineal, z a la cuarta y cuadrado por x. Bueno, acá plano tangente y recta normal a una superficie en un punto. Bueno, acá es donde vamos a demostrar que lo que vimos como plano tangente, que es la función asociada al diferencial, la función lineal asociada al diferencial, es realmente un plano tangente de la función en el punto, ¿no? Si acá se fijan en el gráfico, tenemos la parte celeste, es la gráfica de la función. Lo verdecito sería el plano tangente en el punto. ¿Cuál sería el punto? El x0 y 0 más su imagen, la imagen que está en la superficie, que es z0 igual a f de x0 y 0, y que comparten con el plano tangente. Bien. Entonces, si este plano es tangente, bueno, estas dos rectas tangentes, ¿no es cierto?, también en ese punto, tienen que estar dentro de este plano tangente, o sea, tienen que estar incluidas dentro de este plano tangente, ¿no es cierto? Bueno, esa partecita la vamos a ver. Esta sería un plano que pase por el punto x0 y 0z0, que es este, se expresa de esta manera. Esto lo hemos visto en álgebra, ¿no es cierto? Y tal vez alguna vez en álgebra fundamentalmente, lo que es un plano que pasa por un punto, z menos z0 igual a por x menos x0 más b por y menos y0, ¿cierto? El asunto es saber qué valor tiene A y qué valor tiene B. Si este plano es realmente tangente, ¿no es cierto? Realmente tangente, ¿qué va a tener que pasar? Que esta recta tangente y esta recta tangente tienen que pertenecer a ese plano. Ahora, si yo me fijo, esta recta tangente, ¿no es cierto?, tiene que ver con la tangente a esta curva, ¿no? A la curva MP. A la curva MP. Esa curva MP se forma únicamente cuando me muevo en la dirección solamente de X a partir del punto X0 y 0, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo me muevo en dirección solamente X, pasando por el punto X0 y 0, es decir, con Y0 constante, ¿no? Con Y constante igual a Y0, es decir, cuando varía solamente X, se me generan todos estos puntitos, me dan la curva PM o MP, ¿no es cierto?
Y tengo esta recta tangente a esa curva también en la misma dirección, ¿no es cierto? Que es cuando varía solamente la X. Ahora, si yo tengo esa recta tangente ahí, esa recta tangente tiene una pendiente. Y por lo que yo conozco de lo que vimos de derivada parcial, la pendiente de esta recta tangente es la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y 0, ¿no es cierto? Ahora, rememorando, ¿qué hicimos? Hicimos de que y sea igual a y sub 0, ¿cierto? Que y sea igual a y sub 0. El y sea igual a y sub 0, es decir, varía solamente x, en este que hemos llamado plano que pasa por x0 y 0z0, si yo pongo y0 acá, se me va este pedacito. Al irse este pedacito, ¿qué me queda? Z menos Z0 igual a A por X menos X sub 0, ¿ves? Una recta. ¿Mm? Una recta. Y como dijimos, esta recta tiene que ser, si este representa un plano tangente en este punto, tendría que ser la recta T1. Tendría que ser la recta T1, porque varía solamente la X, ¿no es cierto? Si es la recta T1, el A tiene que ser pendiente. La pendiente esta de la recta, que es A, tiene que ser sí o sí la derivada de f respecto de x en el punto x0 y 0. Porque estamos variando solamente en la parte de x. Ahora, en forma similar, cuando yo hago x igual a x sub 0, que sería mantener constante a x en el valor x sub 0, lo que estaría haciendo es formando esta línea, ¿no es cierto?, en el dominio, que me genera en la imagen, en la superficie, esta curva que es QR, en la dirección de variación de I, ¿no es cierto? En el punto de tangencia, ahí esta curva tiene un punto de tangencia y una recta tangente. Acá me pasa lo mismo, esta recta tangente, ¿no es cierto?, en el punto que es la dirección de I, tiene que tener la pendiente, que es por definición, es la derivada de f respecto de I, ¿no es cierto?, en el punto x0 y 0. Ahora, si yo vario solamente I y mantengo a x valuada en x sub 0 constante, en mi plano, que estoy suponiendo tangente, voy a tener x0 acá, menos x0 se me va a ir a esta parte y me va a quedar z menos z0 igual a b por i menos i0, ¿ves? Una recta tangente. Esta recta tangente no queda otra que tendría que ser la T2, ¿cierto? Porque es cuando varía solamente la variable i. Por lo tanto, esta b tendría que ser sí o sí la derivada de f respecto de i en el punto x0 y 0. Entonces, reemplazando estos dos valores, estoy en la situación de ver de que esto es lo que es la función lineal asociada al diferencial de la función en el punto x0 y 0. Entonces, eso que vimos antes, que era función lineal asociada al diferencial tangente al punto del gráfico, ¿no es cierto?, es realmente tangente al punto del gráfico, por esta demostración que hemos hecho. Por supuesto, esta expresión es para todo el plano, ¿cierto? Ahora, si estos valores, si esta diferencia y esta diferencia son muy pequeñitas, voy a estar en un diferencial acá, que estaríamos en presencia de un pequeño pedacito de plano acá alrededor, ¿ves? Y como vemos, este plano, en este punto, en el entorno del punto x0 y 0, aproxima muy bien a la función, a la función. Y como toda función lineal, en la técnica es más fácil sintetizar, digamos, o a través de la técnica y la tecnología, una función lineal que no una función lineal como la celeste, ¿no? Bien.
Ahora, la recta normal a la superficie. Acá no la he graficado, pero al ser este un plano tangente, en el punto x0 y 0, z0, ¿cierto? Es tangente a la superficie, en este punto, es posible sacar una recta normal al plano. Y si es normal al plano tangente, es lo mismo que decir normal a la superficie en ese punto. Es decir, la definición de recta normal es esa. Recta es normal a un punto de una superficie, ¿no es cierto? Si es normal al plano tangente en el punto de esa superficie. Entonces, del plano tangente, nosotros sabemos que podemos sacar los números directores del vector normal al plano tangente en este punto. ¿De dónde lo sacamos? De la función de la función del plano dada en forma implícita. Si se fijan, esta está dada en forma explícita, ¿no? Ahora, si yo paso esto al primer miembro y esto otro al primer miembro, estoy en la ecuación del plano en forma implícita, ¿cierto? Ahora, los números directores del vector normal al plano, como saben, son los coeficientes de las variables, ¿no es cierto? Los coeficientes de la variable en este caso sería la derivada evaluada, esta respecto de x, es decir, que es un número, y esta otra derivada evaluada, que es respecto de y, evaluada en este punto, que es otro número, y el otro coeficiente, que es el de z, que es 1, ¿no es cierto? Ahora, como tiene que ser implícita la función, es pasando todo al primer miembro, ¿no es cierto? Al primer miembro tendría la ecuación implícita. Entonces, este coeficiente en forma negativa, este coeficiente en forma negativa y el 1 representan mi vector normal al plano tangente en el punto de tangencia. Acá, en ese punto. Estaría acá, ¿ves? Normal acá. Con este vector normal yo puedo sacar la ecuación vectorial de la recta normal a la superficie y por lo tanto normal a la superficie de la función, ¿no es cierto? Si es normal normal al plano tangente y normal a la superficie. ¿Cómo se forma? Y bueno, tiene que estar el punto de tangencia, es decir, el x0 y 0 más z0, y el vector normal multiplicado por un parámetro t. El parámetro t es el que me da los distintos puntos de la recta, ¿no es cierto? Que siempre va a tener dirección, este es el vector dirección, ¿no es cierto? El vector normal, el vector dirección. Como es normal, obviamente va a ser normal a la superficie, ¿no es cierto? Entonces voy a tener para t muy pequeño, voy a estar cerquita de este punto, ¿no es cierto? Estoy en x0 y 0, z0 más t por el vectorcito este, me va a dar un vectorcito de longitud de la misma dirección, pero de longitud muy pequeña, ¿no es cierto? Que va a estar cerquita. Ahora, cuando doy t cada vez más grande, me voy alejando y voy formando los distintos puntos de la recta. Con t negativo me voy para el otro lado, con t positivo me voy hacia el lado de arriba, ¿cierto? Bien. Es decir, al punto de tangencia le tengo que sumar el vector normal multiplicado por el parámetro, que es el que me da todos los puntos de la ecuación vectorial, ¿no? De todos los puntos de la recta normal. Ejemplo. Acá tengo. Hallar el diferencial de esta función en este punto del dominio x0 y 0, hallar el plano tangente y recta normal a la superficie. En el punto, obviamente, si hablo de plano tangente y recta normal, siempre en el punto del gráfico, ¿no? Punto del gráfico todo tiene el XY, que son del dominio, y su imagen, que es el Z0, que es el valor que toma Z cuando valúa en 1, 1, ¿cierto?
Bien. Planteo. Diferencial de z igual a z' respecto de x diferencial de x más z' respecto de y diferencial de y. Hago las derivadas, ¿no es cierto? Menos 2x. Bueno, valúo en el punto, ¿ves? Tengo una derivada evaluada, la otra derivada la hago, la evalúo. Y esto ya lo puedo reemplazar, ¿ves? Es el valor de la derivada evaluada en el diferencial, que es x menos x0, que es 1. La otra derivada, menos 2, por el diferencial de y, que es y menos y0, es decir, menos 1. Y ahí tengo. Ahora, mi diferencial de z, ¿cuál va a ser? El z menos el z0, ¿no es cierto? Este valor, ¿cómo lo saco al z0? Z0 es lo que dijimos acá, ¿no es cierto? Es el z del 1, 1. Valúo z del 1, 1, que es mi z0, y me da 2, ¿ves? Entonces va a ser el z menos el z0, que vale 2, ¿ves? Y acá tengo mi función lineal asociada. Este es mi diferencial, esta es mi función lineal asociada. De acá, bueno, empiezo a hacer la distributiva, ¿no es cierto? Trabajo algebraicamente, la llevo a la forma implícita, y ahí tengo mi ecuación del plano tangente en forma implícita. Tangente al punto 1, 1, 2, ¿no? X y X0 y 0, Z0. Bien. Entonces, ¿y el vector normal cuál va a ser? Los coeficientes de mis variables independientes. 2, 2, 1, 2, 2, 1. Recuerden que esto siempre tiene que ser de la ecuación implícita, es decir, todas las variables tienen que estar de un solo lado. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Este que tengo acá es un paraboloide invertido. Fíjate que esto podría ponerse como menos x cuadrado más y cuadrado, no paréntesis, ¿no? Si se acuerdan, z igual a x cuadrado más y cuadrado era el paraboloide de ramas hacia arriba, ¿no es cierto? Z igual a x cuadrado más y cuadrado era el paraboloide de ramas hacia arriba. Si yo le pongo el signo menos, que es lo mismo que estos dos menos que tengo acá, el paraboloide se me va hacia abajo. El vértice seguiría en 0, ¿no es cierto? Pero si le agrego el 4, le sumo el 4, el vértice se me va para arriba en 4 unidades. ¿Ves? ¿Qué es lo que pusimos acá? ¿Ves? El paraboloide de ramas hacia abajo con vértice en 4. ¿Y cómo hago este pedacito de plano? Si se dan cuenta, ahí es bastante, se ve que es tangente, ¿no? A pesar de que el gráfico está sin, digamos, no, está hecho medio con poca escala, digamos, es decir, no tengo un cuadriculado, nada acá, ¿no es cierto? Pero ¿cómo saco este pedacito que está en el primer octante? Lo saco de acá. Si vos te fijas, si yo hago 0x, 0y, va a cortar el plano en z igual a 6, que es ese valor que está ahí. Cuando hago z0 e y0, el x va a cortar en, paso dividiéndolo, ¿no? X va a cortar en 3. Es decir, el plano me corta en 3 al x. Y lo mismo me pasa con el y. Hago x0, z0, el y va a estar, me va a cortar el plano en igual a 3 también. Igual a 3. Entonces puedo trazar el pedacito de plano este. El punto, ¿cuál era? Era el 1, 1, 2, el x0 y 0, z0, ¿no es cierto? Y lo tengo acá, 1, 1 y 2. Si me fijo, hago 1 en x, 1 en y, 2 en z, ¿ves? Y ahí, bueno, ahí ya más o menos, este es el punto del gráfico de la superficie, pero también es un punto de tangencia del plano tangente. Ahí, bueno, este ejercicio es didáctico para eso, ¿no? Para que veamos que realmente da un plano tangente. Y la recta normal se arma con esto, ¿no es cierto? Es el x y z de la recta,
En forma vectorial se pone el punto, x0 y 0z0, que es el punto de tangencia, más la normal, que es el vector que me da la dirección, ¿no es cierto?, por el parámetro t. Entonces, dándole distintos valores t, me va generando la recta, ¿no? Me va generando la recta. Entonces sería el 1, 1, 2, x0 y 0z0, más t por el vector normal, 2, 2, 1. 2, 2, 1. Y ese me da normal. Si se fijan, acá sería, ¿ves? El vector normal sería 2 unidades en x a partir del punto x0 y 0z0, ¿no es cierto? Acá, 1, 1, 2, sería 2 en x, 2 en x, 2 en y, 1 en z, ¿no es cierto? 2 en x, 2 en y, 1 en z. Que sería como se desarrolla el n, ¿no es cierto? Y, bueno, me da bastante parecido a lo que es normal, ¿no es cierto? Esto es como para que veamos que lo que decimos es cierto, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ejercicios como este le pueden dar, ¿no es cierto? Normalmente no le van a pedir hacer estos gráficos, porque este gráfico es para funciones típicas como la que hemos visto acá, que esto es algo didáctico, ¿no es cierto? Normalmente le van a pedir que haya en las ecuaciones el diferencial, la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal. Y el gráfico normalmente va a ser, si se puede hacer, se hace, pero si no, si es muy difícil, no, normalmente no te lo van a pedir. Bien. ¿Por qué dice esto acá? Opcional de estudio. Porque esto no es obligatorio. Es decir, diferencial de funciones vectoriales no está en el programa. Por lo tanto, es importante que estén aquí en clase. ¿Por qué? Porque en el apunte PDF no dice opcional de estudio. Está desarrollado, digamos, en el PDF. Pero yo aclaro acá en la clase de que no es obligación. Pero bueno, siempre hay algunos alumnos que les puede interesar las matemáticas y quiera profundizar, ¿no es cierto? De hecho, yo soy profesor de matemática y me interesa, ¿no es cierto? Bueno, hay otros que pueden llegar a ser investigadores y que les interese la parte de profundizar en matemáticas, ¿no es cierto? Bueno, yo lo digo rapidito nomás. Ustedes saben que los diferenciales intervienen derivadas y las derivadas son límites, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar la misma idea en las funciones vectoriales, que aquellas que vimos de límite, que cuando el límite de una función vectorial es igual, ¿no es cierto?, al límite de cada función componente. Siempre y cuando cada función componente tenga límite, va a existir el límite de la función vectorial. Bueno, acá, al hablar de diferenciales donde interviene deriva, de lo mismo. Es decir, yo tengo una función vectorial que tiene como imagen, obviamente es un vector de m componentes, y 1 y 2 y m, y como dominio tiene una sola variable independiente que llamábamos parámetros, si se acuerdan. Y bueno, y 1 y 2 hasta y m tiene estas reglas de asignación, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo se diferencia? ¿Cómo hago el diferencial? El diferencial de la función vectorial existe si existe el diferencial de cada función componente. Entonces, y acá ya pasa a ser, en cada función componente, pasa a ser el diferencial de una función del análisis 1. Porque tengo cada componente una función de una sola variable, ¿no es cierto? Una función escalar, cada componente, cada función componente, de una función escalar de una variable. Entonces, ¿cómo se diferencia? Bueno, F1' evaluada en el punto, si tenemos un punto de referencia, ¿no es cierto?, por diferencial de la variable independiente. F', 2 en el punto por diferencial de t. Y así con todas, ¿no? Derivamos respecto de t y lo multiplicamos por el diferencial. Como el diferencial es un factor común a todas las componentes, se puede poner afuera
un número escalar, ¿no es cierto?, por un vector, se puede poner así o en forma distribuida, como es acá. Y bueno, y esto sería el diferencial primero, digamos. Bueno, donde el delta t esté menos t sub 0, ¿no es cierto?, que es el diferencial de t. Y bueno, y la función lineal, todas tienen una función lineal asociada. Nada más que acá, si se fijan, ustedes saben de que en una función vectorial, el vector derivada, que es este, que se multiplica el diferencial para formar el diferencial de f, este vectorcito derivada es un vector tangente a la curva, a la trayectoria, si se acuerdan, vector tangente a la trayectoria de la función vectorial en el punto t0. Es decir, en el punto t0 hay un punto de la trayectoria. Y este vector derivada es el vector tangente en ese punto de la trayectoria. Por lo tanto, y diferencial de t es t menos t sub 0, me va a generar una función lineal donde la parte lineal es un vector fijo, ¿no es cierto? Un vector fijo, componentes fijas, y la parte lineal es la de t, a la 1. Acá está el diferencial de f, el diferencial de f1, f2, f3. Este es el vectorcito derivada, valor en el punto, diferencia t es lo mismo, nada más que puesto en horizontal. Y bueno, y esta es la ecuación de la recta tangente, ¿no? Donde el diferencial de f sería el x y z menos x0 y 0 z0, ¿no es cierto? Que serían el incremento de la función lineal, ¿no? Cuando varío un delta t o un diferencial de t. Acá hay un ejemplito, acá tengo mi función, este sería mi x, mi y, mi z en la trayectoria, ¿no? Es decir, pongo un valor de parámetro y me da un punto de la trayectoria. Acá nos dan el diferencial de esta función vectorial en el punto este, ¿no es cierto? Bueno, es muy fácil. Derivo mi función vectorial, es decir, derivo primer componente, segundo componente, tercer componente, las evalúo en el punto, ahí me da el vectorcito, este es el vectorcito tangente, a la función en el punto t sub 0. Y lo multiplico ese vectorcito ya evaluado, que es el de las derivadas, ¿no es cierto?, por el diferencial de t, que es t menos pi sobre 2, porque es t menos t sub 0, ¿no es cierto? Y esta es una función lineal, donde el diferencial de f es x y z menos el x0 y 0 z0. x0 y 0 z0 va a ser cada componente evaluado en pi sobre 2, ¿no es cierto? Cada componente evaluado en pi sobre 2 me da 0, 1, pi sobre 2. Este sería el punto de la trayectoria en donde mi recta lineal o mi función lineal asociada va a ser tangente a este punto de la trayectoria, ¿no? Y bueno, este sería fíjese que lo que he hecho es pasar el x0 y 0z0 al segundo miembro, y me da el x y z de la recta tangente igual al x0 y 0z0, que es este, más el vectorcito, ¿no es cierto?, tangente por el delta t, ¿no es cierto? Y bueno, acá hice parte del gráfico y parte de la recta, ¿no es cierto? La recta que es tangente justo en el punto. Tenemos 0 de x, 1 de pi sobre 2 en z, ese es mi x0 y 0z0. A partir de acá tengo el
menos 1 en X, menos 1 en X, 0 en Y, o sea que en este sentido no va, no hay nada porque es 0, y 1 para arriba. Y con el parámetro voy dando valores y me da tangente. F realiza una trayectoria helicoidal, ¿por qué? Porque, bueno, porque tenemos coseno y seno. Esto cuando voy variando t me da una circunferencia, ¿no es cierto? Ahora, si mi tercer componente es t, esto que es circunferencia, digamos, se levanta del plano, en cada valor de t se va levantando la circunferencia del plano, según el valor de t que tengo, ¿no es cierto? Es decir, voy a tener x, y, que son parte de esa circunferencia, ¿no es cierto? De radio 1, que le va dando altura a través del z, t. Por eso, es decir, esto sigue, ¿no? Esto es helicoidal. Si yo al resortito o a la función helicoidal esta, la achato, digamos, la proyecto sobre el plano XY, me va a dar la circunferencia de radio 1. Pero si Z me va dando valores de T, ¿no es cierto? Esos puntos de la circunferencia es como que se van levantando de acuerdo al valor de T, ¿no es cierto? Entonces me va formando una curva helicoidal. Bien. Bueno, esto también es opcional de estudio. Son en campos, ya sería el diferencial en campos vectoriales, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no es cierto? Es decir, el diferencial de una función vectorial existe si existe el diferencial de cada función componente. Bueno, acá como hay varias variables independientes, que es x1, x2, xn, porque estamos en campos de Rn, de Rm, el diferencial de 1, diferencial de f2, diferencial de fm, que sería decir esto, ¿no? La función tiene diferencial, es decir, el diferencial sí. ¿Me querías preguntar algo? El diferencial de la función existe si existe el diferencial de cada función componente, ¿no es cierto? Bien. Acá cada función componente es una función escalar, por lo tanto, se hace el diferencial como vimos en funciones o en campos escalares, ¿no? Hago el diferencial del primer componente, el diferencial de la segunda componente, el diferencial de la componente de Messi. Esto sería en forma vectorial. Saco factor común los diferenciales, ¿ves? Diferenciales, diferenciales, diferenciales como vector. Y esto que tengo acá se puede poner en forma vectorial así, de tal manera que multiplicando matriz jacobiana de mi función, de mi campo vectorial por el vectorcito de los diferenciales, me genera el diferencial de cada componente. Y bueno, acá estaría, que no voy a profundizar mucho, cualquier cosa lo podemos ver en alguna área de consulta. Esta sería como sería mi función lineal asociada al diferencial, ¿no? El I como vector imagen, ¿no es cierto? El I menos el I0 de mi función lineal asociada es igual a la matriz jacobiana valuada, es decir, una matriz de números valuados, es decir, van a ser de números, por el diferencial que sería este, ¿no es cierto? Este sería delta X vector, X1 menos el X1 0, X2 menos el X2 0, es todo hasta el M, hasta el N. Acá hay un error, porque las variables independientes llegan hasta el N, no el M, hasta el N. Hasta el N. Bien. Diferenciales de orden superior, de varias variables.
Vamos a ver en campos escalares, que esto es lo que van a ver en el práctico. Si yo tengo derivadas primeras continuas y derivadas segundas continuas, puedo pensar en hacer el diferencial primero y sobre el diferencial primero pensar en hacer el diferencial segundo. Solamente ¿por qué? Porque tengo derivadas primeras continuas y derivadas segundas también continuas. Entonces, por tener derivadas primeras continuas puedo hacer el diferencial primero. Esta es obviamente una función de dos variables, ¿no es cierto? Diferencial de z igual a f' respecto de x, diferencial de x, f' respecto de y, diferencial de y. Hasta acá es un diferencial genérico, ¿no es cierto? Donde esta derivada es una función derivada primera y esta es una función derivada primera respecto de y. Si las derivadas segundas son continuas, puedo volver a diferenciar. Sería diferencial del diferencial de z, sería el diferencial segundo de z. Esta sería la nomenclatura, ¿no? Esto es algo que quiero realizar, esto sería algo realizado, ¿no es cierto? ¿Cómo se indica? Se indica que quiero derivar respecto de x el diferencial primero. Pongo acá el diferencial primero. Como estoy diferenciando, hago la derivada y multiplico por el diferencial de x, ¿no? Derivo respecto de x y multiplico por el diferencial de x. Eso es diferencia. Más, la derivada respecto de y, ¿de qué? Del diferencial primero. Derivar respecto del diferencial primero por diferencial de y. Ahí estaría diferenciando, ¿no es cierto? Con respecto a y. Al derivar, si se fijan, esto es una deriva, me va a quedar una derivada segunda respecto de x dos veces. Este diferencial por este diferencial me queda diferencial cuadrado. Cuando derive este me va a quedar derivada de f respecto de y y ahora respecto de x. Y el diferencial de y por diferencial de x, ¿no es cierto? Lo tengo ahí. Más derivada respecto de y a la f' de x me va a quedar esta que es xy, que está al revés, ¿no? Esta es ix, esta es xy, porque estoy derivando esta respecto de y ahora, ¿no? Diferencial de y por diferencial de x. Más la derivada respecto de esta, que me queda derivada segunda respecto de y dos veces, ¿no? Es decir, en el diferencial segundo intervienen solamente derivadas segundas. Y acá el diferencial de y me va diferencial de y por diferencial de y, ¿no es cierto? Que sería cuadrado. Bueno, acá lo arreglé. Venga, si se fijan, por el teorema de Schwarz, ¿no es cierto? Al tener derivadas parciales segundas continuas, esta derivada y esta derivada son iguales, ¿no? Es decir, f derivada respecto de ix es igual a la derivada de f respecto de xy, ¿no es cierto? Son iguales. Entonces me va a quedar dos veces, me queda f2' respecto de x dos veces, diferencia de x cuadrado más el duplo de la derivada segunda de f respecto de ix o xy, es lo mismo, de x de y derivada segunda respecto de y dos veces por diferencial de y al cuadrado. Así se puede seguir en forma indefinida, ¿no es cierto? Si yo quiero el diferencial de tercer orden, ¿qué voy a necesitar? Que mi deriva de tercer orden sean continuas. Entonces, si tengo la derivada de tercer orden continua, puedo diferenciar, hacer el diferencial del diferencial segundo. Entonces me va a quedar el diferencial tercero de z, que es el mismo planteo, ¿no? Derivar respecto de x al diferencial segundo. Como derivo respecto de x, multiplico por diferencial de x. Más deriva respecto de y al diferencial segundo. Y como derivo respecto de y, multiplico por diferencial de y. Bueno. Haciendo todo eso, me queda esto. Acá ya he juntado, ¿no es cierto? He juntado los términos, no, lo hice un poco más corto.
Me va a quedar derivada tercera respecto de x 3 veces por diferencial al cubo, más el triplo de la derivada tercera respecto de x 2 veces, 1 respecto de y, diferencial de x cuadrado por diferencial de y. Fíjese la correspondencia, ¿no? Dice 2 derivadas respecto de x, 1 respecto de y, y los diferenciales es parecido, ¿no? Diferencial de x cuadrado por diferencial de y. Aparecen en una situación parecida. Y acá lo mismo, 3 derivadas respecto de x, diferencial de x al cubo. El triplo de la derivada respecto de x una vez y respecto de y 2 veces, es decir, al revés. Y los diferenciales que se corresponden con esto, ¿no? Diferencial de x y diferencial de y al cuadrado. Más la derivada tercera respecto de y 3 veces. Y este 3 que está mal, ¿no es cierto? Por diferencial de y al cubo. Este 3 está mal. Ese 3 no va. Bien. Ese 3 no va ahí. Bien. Esta forma de diferenciar, de ir haciendo diferenciales de orden superior, se puede realizar independientemente de la cantidad de variables independientes que tenga, ¿no? Es decir, tengo funciones de 3 variables, este sistemita es derivar al diferencial primero para obtener el diferencial segundo, o de hacer de nuevo el diferencial sobre el diferencial segundo para obtener el diferencial tercero. Se puede hacer con funciones de 2 variables, de 3, de 4, de 5. Lo que pasa es que obviamente se vuelve muy largo, ¿no es cierto? Bien. Ejemplo. Haya el diferencial segundo en el punto 1, 2 de esta función, ¿no? Entonces el planteo es sencillo, lo hacemos corto, con nomenclatura corta. Este diferencial segundo de z es z respecto de x 2 veces, diferencial al cuadrado, más el duplo, z respecto de xy, diferencial de x, diferencial de y, más z respecto de y 2 veces, diferencial de y al cuadrado, es del planteo. Después lo que hago es derivar. Y como me piden que lo haga en un punto, voy a tener que evaluar las derivadas. Pero bueno, para llegar a las derivadas segundas necesito hacer las derivadas primeras. Las derivadas primeras me dan esto. Hago las derivadas segundas. Acá fíjense que calcule 3, no calcule 4, porque esta es igual a la de, esta que es ix es igual a la de, xy, perdón, es igual a la de ix, ¿no es cierto? Entonces calcule 3, ¿no? Las evalúe y después las reemplace, ¿no? Acá. Es decir, cada derivada evaluada me va a dar un número. ¿Ves? Tengo 12 por el diferencial creo que es x menos x0, ¿no? X menos 1 al cuadrado, menos el duplo por esto me da 200 y pico, ¿no es cierto? 288. Diferencial de x, diferencial de y. X menos x0, y menos y0, ¿ves? El y0 es el 2. Más 408 por diferencial de y al cuadrado, que es el y menos el y0 al cuadrado. Y acá explico qué es el diferencial de x y diferencial de y, ¿no es cierto? Los diferenciales hay que reemplazarlos para que el profe sepa que ustedes saben qué es lo que son esos diferenciales, ¿no? No lo dejen nunca así nunca, es decir, siempre reemplazan. Bueno, esta formulita que está acá es una pseudo fórmula, ¿no? Que sirve solamente para funciones de 2 variables. Si ven acá es un binomio que tengo acá donde aparece el operador derivada respecto de x, derivada respecto de y los diferenciales. Diferencial de x, diferencial de y. Y un n que parece potencia, ¿no es cierto? Que a veces es potencia, a veces es orden de derivación. Por f de xy. En realidad esto sería sobre lo cual se aplican los operadores derivados. Entonces, para resumir, ¿qué sería?
El diferencial de z de orden n, el diferencial enésimo de orden z, de z es igual a esto elevado, como quien diría, a la n, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sería? Es orden de derivación para los operadores de derivada. Orden de derivación para operadores de derivada. Y es potencia para los diferenciales. Es decir, que acá el n actuaría como potencia para el binomio de x de y. Entonces, si n es 1, ¿qué va a ser? Derivada respecto de x de f por diferencial de x. Derivada del primer orden, ¿no? Derivada de f respecto de y por diferencial de y. Si es n vale 2, voy a tener potencia para los diferenciales, ¿qué va a ser? Diferencial de x cuadrado más el duplo de x de y más de y al cuadrado. Y es orden de derivación para el operador de derivada, ¿no es cierto? Entonces ahí se pone en correspondencia. Si tengo 2 respecto de x, acá va a ser una derivada segundo respecto de x 2 veces. Si tengo xy, va a ser derivada respecto de y o xy. Si tengo dy al cuadrado, va a ser derivada de y 2 veces, ¿cierto? Lo mismo pasa con si es de n igual a 3. Diferencia del cubo más de x al cubo más el triplo de x al cuadrado de y más el triplo de x de y cuadrado más ese 3 no va, de y al cubo. Y después las derivadas que se corresponden con los diferenciales que tienen, ¿no es cierto? Son todas derivadas tercias. Bueno, para eso sirve eso. Y repito que es solamente, esta pseudo fórmula se utiliza solamente para funciones de 2 variables. Si tengo funciones de 3 o más variables, el método de volver a diferenciar es este, ¿no? Estoy diferenciando el diferencial primero o diferencio el diferencial segundo y así. Bueno. Bueno, este es opcional de estudio. También existen diferenciales de orden superior. Este no es obligatorio estudiarlo, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, tengo un vector derivada, saco sobre el vector derivada primera, hago el vector derivada segunda, y voy a poder obtener, ¿no es cierto? Así como hice del derivada primera a derivada segunda, con el diferencial es lo mismo, ¿no? Del diferencial al diferencial primero, del diferencial primero, perdón, paso al diferencial segundo. Derivando de nuevo, es decir, obtengo mi derivada segunda y el diferencial de t al cuadrado. Y con los campos vectoriales se puede hacer lo mismo, pero acá no me voy a detener a explicar porque se me va a hacer medio largo. Pero bueno, está explicado en el PDF y si alguien me quiere consultar, lo puede hacer. Pero también opcional, ¿no? Eso en el PDF, si ustedes lo tienen impreso, lo van a imprimir, le hacen la marquita a todos los que son opcionales, ¿no? Porque qué sé yo, si andan falto de tiempo, no lo van a estudiar, ¿no es cierto? Y si tienen ganas de estudiarlo, lo van a estudiar. Muy bien. Y acá había un ejemplito de diferencial segundo de un campo vectorial. Bueno, chicos, hasta acá llega la clase de hoy.